Este fin de semana en la cena de los corresponsales en Washington, mira, hubo un hombre que intentó romper la seguridad y hacerle daño al presidente Trump y a todo su grupo más cercano. Yo estoy segura que usted ha visto muchísimo acerca de esto en las redes sociales. Sabemos que hay un agente que está herido y también sabemos que se escucharon disparos cerca en el área, que hubo un momento de caos. Vimos lo que siempre se ve, el Secret Service protegiendo al presidente, asimismo a muchos de los funcionarios, y hay 1001 videos que señalan diferentes aspectos de este incidente. Y mientras esto sucedía, pues automáticamente comienzan las reacciones tanto en las redes sociales como en la televisión, y está este grupo de personas que son bien orgullosos de su moral, y voy a decir moral así con comillas, que prácticamente utilizan sus redes para lamentar que el ataque no se completó, que otra persona más falló. Y es aquí donde Puerto Rico se tiene que mirar al espejo. ¿Por qué? Porque en Puerto Rico, del insulto que vemos correctamente, de ese vacilón que hay constantemente hablando de los políticos, de ese propio desprecio que vemos muchas veces a el deseo de hacerle daño físico a un político, nosotros tenemos que entender en Puerto Rico que hay muchos menos pasos de lo que nosotros pensamos. Y por eso es que estoy haciendo precisamente este video, porque en Puerto Rico ya hemos adoptado unas narrativas que no son las correctas y que son las que llevan a que personas como este maestro de California que viajó hasta Washington, se escondió en el hotel y estuvo allí con todo su plan, y si has visto en las redes sociales, has visto su manifiesto donde sentía que tenía un sentido de patriotismo, cumpliendo con lo que es un delito y una amenaza para toda la nación. Ahora, yo quiero en este video que tú puedas entender, porque ese ataque contra la vida del presidente Trump no es solamente hay otra locura más de esas cosas que pasan en Estados Unidos, sino que en realidad es una señal clarita del tipo de cultura que también se está cocinando en Puerto Rico. Y yo quiero que tú veas cómo de la burla, la deshumanización, el odio disfrazado de muchas veces chiste, se prepara el terreno para cruzar líneas que hoy, si usted pregunta en Puerto Rico, usted dirá, bueno, mucha gente va a decir, a mí me parecería imposible que en Puerto Rico sucediera algo así. Pensemos, porque mire, vaya al canal de Mike a ver si en estos días prácticamente no se enredaron a pelear dos políticos electos en Puerto Rico. Mire bien si en Puerto Rico no está presente esa línea de deshumanización, y yo también le llamo demonización de ciertas figuras que representan ciertas ideas. Por eso yo en este video te quiero enseñar a que puedas identificar cuando el debate político dejó de ser fuerte, que en Puerto Rico, ¿verdad? El debate político es parte de nuestra cultura, es parte que hacemos en nuestras mesas, hacemos en el trabajo, hacemos en nuestras reuniones, hacemos cada vez que estamos con nuestros amigos, pero tenemos que aprender a identificar cuándo deja de ser fuerte y se convierte en veneno. Y sobre todo en este video yo quiero ayudarte a que tú no seas parte de esa maquinaria de que porque pienses distinto estoy obligado a atacarte. Quiero darte la bienvenida a De Frente con Omaira. Ustedes saben que aquí discutimos los temas sociopolíticos que más nos importan desde una cosmovisión de valores cristianos y conservadores. Y como pueden ver, me encuentro de viaje una vez más, regresé a Puerto Rico, el domingo estuve en la iglesia, pero ya ayer lunes salí para Bogotá. Yo voy a estar aquí en Bogotá durante toda esta semana. Estoy en la gira de medios de mi más reciente libro. Ustedes han visto algunas cositas de eso en Puerto Rico. Aquí estoy invitada especial en la Filbo, que es la Feria Internacional del Libro en Bogotá. Y justamente, irónicamente, es una distribuidora secular la que me trae a estos eventos. Ya yo estuve en la Filbo en Guadalajara, estuve en la Filbo en Panamá. Esta vez me tocó aquí en Bogotá, Colombia, y por eso no estoy en mi estudio. Y por eso también, ¿verdad? La producción de este video no es como ustedes están acostumbrados, que les presento algún videíto, les presento algún recorte de noticias. Lamentablemente, para poder grabarles tengo que hacer el menor uso de la tecnología. Literalmente grabo con mi celular en alguna esquinita, ¿verdad? Que sea decente, que tenga iluminación decente, así que me disculpo, pero siempre quiero cumplir con ustedes, siempre quiero cumplir mi compromiso con la diestra de tener por lo menos estos 2 videos semanales. Yo trato de publicar videos
martes y jueves, martes y jueves, martes y jueves. Hemos tenido algunas semanas donde solo hemos podido publicar jueves, me disculpo, hago mi mejor esfuerzo y siempre que estoy en Puerto Rico, bueno, pues ahí pueden contar conmigo. Quiero mencionarte que si estos temas son de importancia para ti, bueno, pues me encantaría que te suscribieras a este canal, que le des like a este video, que comentes y compartas, porque son tus acciones las que nos ayudan a llegar a una mayor cantidad de personas. Y siempre me gusta escuchar qué les parece de los videos, ¿verdad? Y las narrativas que yo trato de llevar, qué les parece que es más apropiado, con qué cosas tú estás de acuerdo, con qué cosas tú no estás de acuerdo, porque como lo vamos a ver aquí en el día de hoy, yo no pertenezco a la cultura ni del insulto, ni del desagrado, ni que somos archienemigos. Si tú no piensas igual que yo soy de la cultura de la conversación, de exponer las ideas, de hablar, de que podamos tratar de ver el otro punto de vista, porque va a ser una de dos cosas, o me va a ayudar a evolucionar en mis pensamientos o me va a ayudar a afirmar las cosas que verdaderamente creo. Así que para que podamos promover esta mejor cultura en Puerto Rico y no la cultura de odio de lo que te voy a hablar en el día de hoy, pues me encantaría que compartas este video y sobre todo con esa gente que tú sabes que siempre están hablando de política, sea que estén de acuerdo contigo o no. Sería muy bonito que a través de los videos que hacemos aquí en De Frente podamos ayudar a Puerto Rico a elevar esa conversación. Y por supuesto, bueno, pues si tú quieres un poquito más, ir un poquito más profundo, quiero invitarte a nuestra comunidad en ladiestra.com, la casa de los conservadores en Puerto Rico, donde como comunidad nos conectamos, aprendemos juntos. Recientemente hicimos un evento precioso que creo que ya hoy o ayer estaban publicados dentro de ladiestra.com. Me encantaría que estuvieras por ahí, que pudieras ver nuestros HQ cuando todas las voces de la diestra nos juntamos para tocar temas que no tocamos necesariamente en nuestros canales. Y yo no estuve en el HQ de la semana pasada, no voy a estar en el HQ de esta semana. Miren, yo estoy tratando de convencer a Beto, a Mai, que me dejen estar ahí por Zoom. No siempre podemos y no hemos logrado hacerlo, pero, ¿verdad? Generalmente la que no puede estar soy yo y yo me disculpo, pero siempre que estamos en Puerto Rico, allí estamos en el HQ porque amo esas conversaciones y muchos de ustedes la disfrutan también. Así que para poder verlas, estas conversaciones, los eventos especiales y todo el contenido especial que estamos preparando, donde ahora mismo yo me encuentro preparando un contenido que va a ser exclusivo para los diestros, donde quiero enseñarle a los padres cómo proteger a sus hijos de todas estas narrativas que están alrededor de nosotros, porque sí, hay padres que sin darse cuenta, la narrativa ha capturado, ha raptado prácticamente a sus hijos y yo quiero enseñarle a los padres a defender sus casas. Eso es un contenido especial que estoy preparando y que va a estar disponible solamente ahí dentro de ladiestra.com, así que vayan por allí para que sean parte de nuestra comunidad. Ahora, a lo que vinimos, lo que pasó en Washington, mira, no necesariamente lo podemos ver como un episodio aislado. Esta era la escena de los corresponsales y mientras los periodistas estaban allí comiendo y en su bebelata, el presidente Trump estaba, mira, en un salón principal donde un hombre se acercó al área de seguridad y se ha visto el video, perdón que no tengo los medios aquí para enseñarles todo esto, pero ustedes lo pueden buscar en las redes, donde este hombre cruzó la seguridad con la intención declarada, porque dejó un manifiesto de atacar a personas de la administración, empezando con el propio presidente. Y yo tengo que decir que la seguridad reaccionó como corresponde y enseguida se escucharon disparos. Vi algunos analistas que dijeron el primer disparo fue él, pero los otros no fue él. Ya fue la seguridad tomando acción. Estos son lugares altamente regulados, donde hay muchísima seguridad. Como ya les dije, un agente que recibió un impacto en su chaleco, pero inmediatamente lograron detener e identificar a este asesor antes de que entrara al salón. ¿Y qué es lo que han dicho las autoridades? Pues mira, que el sospechoso vino de California, que había dejado un escrito donde llamaba traidor y otras cosas más feas todavía al presidente, y este hombre, bueno, hablaba de sus planes de hacerle daño a gente que estuviera ligada a la administración. Pero hay un punto bien importante de ese manifiesto, porque él dijo algo como que los casualties, los que se tuviera que llevar de por medio para cumplir con su objetivo, pues iba a ser parte, ¿verdad?, de su plan. Así que no estamos hablando de simplemente un loquito que está suelto, que se paró a gritar. Estamos hablando de alguien que decidió cruzar la línea entre odiar, entre diferenciar mis políticas, ¿verdad?, o mis creencias de un político y tratar de quitarle la vida. Y esto no puede ser algo que nosotros tomemos por pequeño. Mientras tanto,
vemos, ¿verdad?, en el mundo del entretenimiento lo que siempre hemos visto, ese sesgo marcado, que yo lo he reseñado aquí muchas veces, que existe entre el media, entre los medios de comunicación y las narrativas específicamente conservadoras, las narrativas que defienden la vida, las narrativas que defienden la familia, las narrativas que defienden el matrimonio, las narrativas que defienden la niñez, las narrativas que defienden la libertad, las narrativas que defienden el valor de un hombre, el valor de una mujer, porque como siempre suele suceder, por ejemplo, uno de los issues que ha salido mucho a relucir fue que precisamente Jimmy Kimmel, un comediante de esos que hace los late night shows, ya yo reseñé otro video porque ya hubo otro incidente con Jimmy Kimmel. Bueno, él, como parte de su trabajo, como comediante, en su show, parte de la cultura de ABC, hizo su propio discurso alterno a la cena de corresponsales. O sea, él hizo su propio discurso. De hecho, él hizo una invitación pública y dijo al presidente Trump: invítame, la gente quiere verte a ti y a mí en un salón, deja que yo sea el comediante, porque en este evento de los corresponsales pues se mueven a la comedia, siempre hay algún funcionario. Por ejemplo, en el caso del presidente Bush, fue su esposa quien habló en una de las cenas de corresponsales e hizo un discurso graciosísimo. O sea que se intenta hacer algo bonito, pero la narrativa política está tan cargada que ya dejó de ser bonito. Y por ejemplo, en el caso de Jimmy Kimmel, en su programa él hizo su discurso alterno de corresponsales, donde no le va a sorprender a nadie, se burló del presidente Trump, se burló de los seguidores del presidente Trump, se burló del gabinete del presidente Trump, pero cruzó una línea. Cruzó una línea cuando se burló de la esposa del presidente Trump, diciendo que ella era una viuda, una expectant widow, que estaba como glowing, como un expectant widow. Usted sabe que esa palabra expectant se relaciona, ¿verdad?, con ese brillo que tiene una mujer cuando está embarazada. Y en esa narrativa, lo que Jimmy Kimmel dijo era como que Melania Trump, la primera dama de los Estados Unidos, lo que estás esperando que alguien complete el trabajito que ya han tratado de hacer 3 veces. Pero este no es el único comediante ni la única persona de los medios que se expresa de manera tan deplorable, porque yo no puedo describirlo de otra manera. Tenemos muchas personas con micrófonos, tenemos muchas personas con plataformas que hablan de esa manera y lo hacen con orgullo, como si estuvieran diciendo algo bueno y algo bonito. Y en esta presentación que hizo Jimmy Kimmel, bueno, pues estaban esas risas enlatadas, era como cortes diferentes de público aplaudiendo. No fue un discurso real, sino que tomó los cortes, ¿verdad?, y ponía ciertas expresiones de ciertas partes, de ciertos integrantes del gabinete de los Estados Unidos. Y mientras se hacen estos chistecitos, créame, que se está normalizando la idea de que, por ejemplo, a la primera familia de los Estados Unidos, la familia del presidente Trump, está bien desearle lo peor. Está bien desearle que un padre, un esposo, un abuelo reciba el peor de los castigos por causa de sus ideas y se normaliza. Pero esto no es solamente de Jimmy Kimmel, hay muchos. Hay una cuenta que se llama, en TikTok, se llama Grace Unfiltered 2.0, me parece que ya él tiene 3.0 porque le han variado su cuenta, donde este hombre se dedica precisamente a tomar estos videos de estas personas, de las narrativas incorrectas, de las narrativas de odio. Porque cuando yo digo narrativas incorrectas, yo no me estoy refiriendo a que difieren quizás de alguna de mis posturas o difieren de las posturas conservadoras. Estoy hablando de personas que de una manera deplorable se expresan de nuestros líderes, se expresan de ciertas ideas. Y aquí, esto es un detalle que casi nadie quiere admitir y que en Puerto Rico yo creo, ¿verdad?, que es importante que los que somos conservadores, las personas que le vemos el valor a que haya diferencia de opiniones, las personas que le vemos el valor a defender, ¿verdad?, con cordura nuestras posturas, no queremos o no quieren, otras personas no quieren poder admitirlo y verlo con claridad. Y esto es a lo que me refiero. Cuando los que se sienten los buenos de la película, ¿verdad? Y yo creo que desde su ángulo, desde nuestras narrativas, cada uno de nosotros nos sentimos como los buenos de la película. Pero cuando los que se sienten buenos de la película se permite desearle daño físico, daño permanente a alguien, simplemente porque pensamos diferente, pues yo creo que la sociedad entra
en un terreno bien peligroso. Y es aquí donde la cosa se pone bien seria para nosotros en Puerto Rico. ¿Por qué? Porque del chiste al permiso moral de hacer daño, mire, no hay muchos pasos que dar. Y yo creo que, como dije al principio, la mayoría de la gente en Puerto Rico va a decir, no, pastora, usted está exagerada, pero porque usted tiene que ser tan exagerada. Esas cosas no van a pasar en Puerto Rico. Bueno, durante años al presidente Trump se le ha llamado de todo: monstruo, peligro para la humanidad, dictador, que los seguidores son nazis. Los medios, los académicos, los comediantes, los influencers, todos han aportado su granito de arena a una narrativa donde este tipo de persona es menos digno. ¿Y quién es este tipo de persona? El conservador, el que defiende la libertad económica, el que defiende la vida, el que defiende el matrimonio, el que defiende la niñez. Tenemos todo un grupo allá afuera que a esas personas nos tildan de ser un peligro para la sociedad. Porque, por ejemplo, muchos de los que son parte de este canal, que ven constantemente mis videos, no estamos de acuerdo con la hormonización de los niños. Pero por eso tenemos un grupo completo que nos llaman como que nosotros queremos detener la ciencia, como que nosotros queremos restarle oportunidades a estos niños. Y esto es solamente un ejemplo de esas narrativas que se presentan en nuestra contra. Algo que yo les he hablado a ustedes constantemente, cómo utilizan el lenguaje para demonizarnos, para deshumanizarnos, porque nos quieren hacer ver como que somos menos merecedores de respeto. Y en Puerto Rico hay una narrativa donde las personas religiosas se les hace ver como que son menos merecedores de respeto. Y cuando tú conviertes a tu adversario en un monstruo, siempre va a aparecer alguien dispuesto a eliminar a ese monstruo. Y por ejemplo, en estos días Pedro Julio Serrano hizo una denuncia de que recibió un atentado contra su vida. Y yo tengo que decir que yo soy la primera que le pido a la policía en Puerto Rico que averigüe ese issue a fondo. Nadie debe de recibir atentados en contra de su vida. Estas cosas no pueden pasar en Puerto Rico. Y yo le doy gracias a Dios que ningún conservador en Puerto Rico se ha atrevido a hacer lo que hace la izquierda en Estados Unidos y en Puerto Rico. Por ejemplo, alegrarse de que eso suceda. No, al contrario. Cuando suceden cosas como esta, todas las personas tenemos que ponernos detrás de la ley, detrás de lo correcto. Podremos diferenciar, pero no podemos desearle mal como lo que está denunciando Pedro Julio Serrano que se hizo en su contra y lo que está sucediendo con el presidente Trump, que ya este es el tercer atentado en contra de su vida. Y tengo que decir que en la entrevista que vi que hizo Pedro Julio Serrano, siempre, ¿verdad? Hay un refrán puertorriqueño, espero que nadie lo tome como un insulto, que dice que la cabra siempre tira para el monte, ¿verdad? Y en su narrativa, cuando él está denunciando algo tan incorrecto, vuelve a las prácticas de siempre. Estos fundamentalistas. Yo les expliqué a ustedes en un video por qué cuando hablan acerca de los religiosos utilizan esa palabra fundamentalista. Porque con esa palabra nos quieren pintar como extremistas. Porque en tu mente quieren pintar la imagen de que porque yo soy una persona que voy a la iglesia, que creo en Dios, que defiendo la vida, que defiendo la definición de lo que es un hombre, lo que es una mujer, defiendo la familia, defiendo la niñez, soy fundamentalista y extremista y estoy haciendo algo malo. Y yo voy a ser tan coherente como para públicamente pedirles a las autoridades que verifiquen correctamente esa amenaza, porque ningún ciudadano debe recibir amenazas en contra de su vida por diferencias políticas o diferencias ideológicas, a la misma vez que voy a motivar al propio Pedro Julio Serrano y compañía a que dejen de estar utilizando esos adjetivos que nos ponen, que los hacen con toda intención de demonizarnos. Porque en la mente de muchas personas se plantan estos pensamientos cuya única intención es deshumanizar y demonizar a ciertas personas, a ciertas narrativas, y siempre es a los conservadores. Ahora, fíjate cómo este caballero, en su mente, él justificó el viajar por horas para acercarse al presidente con una intención letal. Ya eso pasó de una narrativa política, de la comedia de Jimmy Kimmel, de los videos de la gente inmoral, que se creen súper moralistas, haciendo videos alegrándose de cosas como esta. Ya eso pasó como de una transformación ideológica
a convertirse en que cuando un ser humano discrepa con otro, el otro es una plaga, es un cáncer, es un problema que hay que solucionar de alguna manera, aunque esa manera sea extrema. Esa transformación que ha habido en la cultura no nace del vacío, nace de esos titulares que hemos visto por años, de esos chistes de los que muchos se han reído por años, de esas series, de esos tweets, de esos comentarios, donde se repite específicamente que X persona, X político es un peligro para todo el mundo. La conexión que casi nadie quiere ver es que el clima cultural que se burla, que deshumaniza, que celebra el odio contra un tipo de persona, es el clima cultural que le da permiso interior a alguien para intentar quitarle la vida a otro. No hace falta que un medio diga, vayan, hagan esto. No hace falta eso. Basta con que todos los días, como esa goterita que tanto da la gota en el vaso hasta que lo desborda, todos los días se presente a ese adversario como alguien cuya existencia misma es como una amenaza para todos nosotros. Y yo quiero que tú me escribas aquí en los comentarios, ¿qué políticos, qué personas tú ves que se les hace ese trabajito en Puerto Rico? Que se les presenta como una amenaza, porque en Puerto Rico está esta cultura de llamar violento, de llamar corrupto, sobre todo corrupto, a personas que nunca se les ha hecho un señalamiento de corrupción, nunca. A personas que ganan elecciones. La narrativa automática es porque eso es un corrupto, eso es un corrupto, 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 corrupto. Y con esa narrativa demonizan a las personas que, irónicamente, ganan las elecciones. Cuando esas ideas se asientan, el que cruza la línea, como por ejemplo este maestro que viajó desde California hasta Washington, se puede sentir como un héroe. Puede llegar la idea de sentirse no como un criminal. Cuando vemos personas que se oponen a la ley y el orden, como vimos en Puerto Rico que sucedió con algunos operativos de ICE. Cuando tú llenas la mente de la gente con la narrativa incorrecta, narrativas de odio, narrativas de deshumanización de ciertas figuras como se hizo con los agentes de ICE, entonces el que se pone entre medio de la ley y el orden se siente como un héroe. En realidad es un criminal, porque está yendo en contra de las leyes establecidas, de los procesos establecidos que protegen a todos los puertorriqueños, pero se quieren presentar como si fueran héroes. Y yo quiero traer, ¿verdad?, esta conversación porque a mí me parece que es importante, porque eso es exactamente lo que una sociedad sana debería impedir mucho antes de que alguien quiera tocar un arma y hacerle daño a uno de los nuestros. Y es aquí donde la cosa se empieza a parecer demasiado a como nosotros hablamos en Puerto Rico. Yo sé que muchos de ustedes dicen, no, pastor, aquí no pasan esas cosas, pero en Puerto Rico hoy no hay políticos quizás que puedan estar viviendo pensando que hay alguna amenaza real contra su vida. Pero mira, vimos una persona que una vez le tiró un huevo al gobernador Fortuño y vemos constantemente esta narrativa de odio. Influencers en Puerto Rico que se expresan con odio de manera denigrante. Hay una persona, no es necesariamente un gran influencer, pero graba contenido y lo borró, pero yo vi un video de esa persona donde en un momento de furia fuera de control grabó un video deseándole que el presidente del Senado de Puerto Rico, Tomás Rivera Chatz, le diera un cáncer a toda su familia y se muriera, y después se retractó y lo borró. Pero ¿qué pasa en la psiquis de una persona cuando se siente que es correcto grabar y publicar una narrativa tan terrible como esa? Y gracias a Dios, hoy en la isla, mira, no hemos tenido ataques contra la vida de ningún funcionario, digo, ningún ataque serio, al estilo de lo que hemos visto en Washington, al estilo de lo que ha pasado con el presidente Trump, al estilo que yo creo que antes de Trump, quizás Ronald Reagan fue el otro que tuvo un atentado, o mira, hay varios presidentes en Puerto Rico que los han eliminado en sus plenas funciones. Pero si nosotros miramos ese clima de insulto, ese clima de burla que tenemos en Puerto Rico, pues yo creo que la situación está bien lejos de estar sana. Lo vemos en los medios, lo vemos en los programas de radio, lo vemos en los podcasts, lo vemos en las redes. El opositor, y esto pasa generalmente, yo tengo aquí el ejemplo perfecto que lamento no tener los clips como han presentado todos mis compañeros, pero
El opositor no es solo alguien con quien tú no estás de acuerdo. El opositor es ridículo, es un bruto, es un cavernícola. A mí me han llamado retrógrada, a mí me han llamado de todo en muchos de mis videos. Es un fundamentalista peligroso, como por ejemplo lo que mencioné, que dijo Pedro Julio Serrano en la entrevista cuando estaba denunciando que había un atentado, que hay una amenaza, no un atentado, una amenaza en contra de su propia vida. Se le tira a la familia de esa persona, se habla en contra de su fe, se habla en contra de su físico. En Puerto Rico tenemos políticos que se les denigra el físico de una manera denigrante, de una manera vergonzosa. Se habla de su vida privada y igual. Y el ejemplo perfecto que les dije lo tuvimos la semana pasada cuando Elian Martínez tuvo este debate reciente con la abogada que vive de insultar y de minimizar a la oposición. Yo estuve en una entrevista en un canal de televisión donde ella estaba haciendo una entrevista de un tema, ¿verdad?, de los que ella constantemente domina, y a mí me tocaba allí hablar de mi libro y saliendo del canal. Esta mujer me tiró pullitas y cosas. Claro, yo soy una persona que no estoy para estar peleando con nadie en la calle y no me voy a prestar para un dime y direte con una persona. Y yo, como todos mis compañeros han hecho, yo felicito a Elian Martínez por su elegancia, por la elegancia con la que ella denunció lo que sucedió allí. Y mucha gente en el círculo comentó precisamente eso, lo bien que ella denunció, como la compañera recurría al insulto, que generalmente es la narrativa de la izquierda. Una de las grandes diferencias entre la izquierda y la derecha es que usted ve que en la izquierda enseguida ataca a la persona. Ataca a la persona, lo denigra. Yo vi a esta abogada hablarle a la presidenta del Partido Dignidad diciéndole: mija, tú lo que necesitas es leerlo. ¿Será que yo te tengo que regalar un libro? O sea, una manera despectiva, denigrante. Si tú tienes los argumentos correctos, pues háblalos con cordura, presenta tus argumentos, enséñalos de manera inteligente. Y yo, como todos mis compañeros, felicito a Elian por haberse mantenido firme, sin caer en el fango que había en aquella mesa y que había en aquella conversación. Y esa comparación, ¿verdad?, que pudiéramos ver esa diferencia, es bien importante para todos nosotros, porque por un lado vemos quién tiene argumentos, quién tiene respeto, quién espera su turno a la palabra, y por el otro vemos los ataques personales, la burla y la cero disposición a escuchar. Cero disposición a escuchar. Y yo una vez lo reseñé aquí en un video donde hablé de Jonathan Lebron, yo lo he reseñado aquí en otro video donde hemos hablado de otras figuras, ¿verdad?, de la televisión, como Zoela Boy, que tienen cero disposición a escuchar, que están encerrados en llevar su punto, su narrativa, y no le prestan respeto ni siquiera a los invitados, a sus propios programas. Y eso es un contraste importante que nosotros tenemos que ver, porque se muestra ese verdadero atraso, que no está en la posición conservadora, sino en la capacidad de algunos para debatir sin convertir al opositor, sin convertir a ese conservador en basura. Y este es un detalle que nos tiene que preocupar a todos en Puerto Rico, porque hoy en Puerto Rico, pues mira, el mayor costo de ser un político, ser una figura política o ser una figura pública que habla de temas políticos, el mayor costo hoy es aguantar insultos, que se nos hagan memes, que se nos hagan campañas de burla. Hoy mi cuenta de TikTok está, dice, el término que dice es not recommended, porque la última vez que tuve un incidente con alguien que se ensanchó en contra de mis videos, bueno, pues esta persona tiene una presencia importante en TikTok y se encargó de que mi cuenta fuera not recommended. Y mi cuenta, yo me dedico a predicar el evangelio, yo me dedico a presentar estas ideas con respeto, con dignidad. Yo sé que quizás hoy ningún político puertorriqueño teme por su vida todavía, pero sí tenemos un Puerto Rico donde no hay respeto por la silla, no hay respeto por el individuo. Si tú ocupas una silla, automáticamente hay un grupo que te trata por el piso. Cuando un pueblo pierde el respeto por una silla que se gana con votos, que se gana legítimamente, está jugando con fuego, aunque todavía nosotros no veamos las llamas. La paradoja del odio es real. Los más atacados siempre son los que más respaldo reciben en las urnas. Y esto tenemos que tenerlo bien claro,
porque no deja de ser una ironía que no podemos ignorar en los Estados Unidos. El personaje que concentra más insultos, más burla, más odio en los medios y el entretenimiento es el mismo que ganó las elecciones de una manera arrasó. O sea, no puedo decirlo de otra manera, el tipo arrasó en las elecciones, ha tenido el apoyo más grande. O sea, cambió todos los famosos swing states, todos los estados que un año son, unas elecciones son demócratas y otras son republicanos. Todos los movió para su lado. Esto es un tipo que puede llenar estadios mientras le dedican esos ratitos de humor negro en los programas. Llena estadios de personas que hacen fila solamente para escucharlo hablar, mientras se le presenta como una amenaza, un dictador, mira, y hasta un payaso. Y en Puerto Rico pasa algo bien parecido. Vemos los políticos que son los que se ganan la burla, los insultos, a los que se les llama de todo. El blanco favorito de todos los que, ¿verdad?, de alguna manera quieren hacerse famositos en las redes, y ya son a los que se les hacen los memes, y son a los que se les presenta como esta figura amenazante, y son los que ganan las elecciones, son los que reciben el respaldo masivo en las elecciones. Ojo, representan a la mayoría de los puertorriqueños. Y vemos como una pequeña minoría se ríe de ellos todos los días y trata con respeto a quien no gana elecciones. De hecho, yo no estoy de acuerdo con la ley de minoría. Yo creo que si usted no ganó una elección, legítimamente usted no debe ocupar un puesto. Tan sencillo como eso. Un pueblo que se alimenta de la burla contra sus líderes que ganan elecciones legítimamente termina lastimándose a sí mismo, no solo a los líderes. Eso nos dice dos cosas. Lo primero, que la burla no destruye necesariamente al político, pero sí va destruyendo la confianza básica entre los ciudadanos. Y lo segundo, que los dueños de esos micrófonos se sienten superiores moralmente mientras ridiculizan al conservador, al cristiano, al político que les incomoda, pero no tienen el poder de cambiar lo que la gente decide en las urnas. Porque a pesar de que vimos a un conejo malo hacer expresiones peligrosas en contra de un partido en específico, ese partido todavía ganó las elecciones. Y mientras se da este jueguito en nuestra cultura, se envenena la mente de nuestros ciudadanos, se envenena la mente de nuestra juventud, porque el mensaje que recibe el ciudadano es normal desear lo peor a quien piense distinto a mí, siempre y cuando, ¿verdad?, sea del bando que yo no estoy, siempre y cuando sea del bando que a mí no me gusta, está bien. Por ejemplo, en estos días vimos un clip de María de Lourdes Santiago, que dijo, en mi casa se habla de política siempre y cuando se hable mal del PNP. Y eso es un chistecito, yo estoy segura que un montón se rieron con eso. Eso no es una narrativa correcta. Y es ahí donde Puerto Rico se tiene que preguntar, ¿queremos seguir copiando ese libreto hasta que alguien algún día decida cruzar esa línea peligrosa? Esto es una advertencia bien importante para nosotros los puertorriqueños, porque tenemos que ver hoy que lo que pasó en la cena de los corresponsales no fue solamente una falta de seguridad, es un termómetro de cuando el odio se ha normalizado contra un tipo específico de posición política, estas cosas pueden suceder. Es el resultado extremo de años donde se repite que el conservador, el provida, el cristiano, que no se rinde ante la mafia del arcoíris, ante la mafia de todas estas ideologías, que el que es peligroso es el conservador, es el cristiano, es la persona de fe, es el que quiere defender la familia, el que quiere defender los valores. Cuando una sociedad decide que cierto tipo de persona es peligrosa simplemente por pensar distinto, no puede sorprendernos después si alguien intenta hacerlo daño, mira, por el bien a todos. Eso está mal. Y tenemos que abrir nuestros ojos, porque en Puerto Rico la advertencia es bien sencilla. Cada vez que aplaudimos que se humille al político que no nos gusta, estamos empujando un poquito más esa frontera de lo que es aceptable dentro del discurso político. Cada vez que tratamos a nuestro opositor como si fueran menos personas, como si fueran menos dignos de respeto, estamos educando a los más jóvenes a ver al otro como un objeto descartable. Puerto Rico no tiene que esperar un ataque grave
para entender que el lenguaje político ya se fue por un barranco moral y ya tenemos un pequeñito problema. La responsabilidad aquí no es solamente del Estado, no. Eso fue lo que pasó con Elian, que enseguida le dijeron, pero los políticos son los que tienen que dar el ejemplo. No, el ejemplo lo tiene que dar el que tiene el micrófono. El ejemplo lo tiene que dar el que tiene plataforma. El ejemplo lo tiene que dar el que tiene influencia. Y los políticos también. Pero ¿cómo tú te puedes parar todos los días y denigrar consistentemente a personas porque piensan diferente a ti y echarle culpas al otro y decir, no, que el que tiene que comportarse correctamente es el político? El político tiene que comportarse correctamente y todos ustedes también. Y cuando digo todos ustedes, todo el que está viendo este video. Todo el que está viendo este video, cuando te sientas en la mesa de tu casa a hablar, cuando te sientas con tus amistades, cuando te sientas en el café del trabajo, cuando te hablas con cualquiera de los temas políticos, hagámoslos con respeto. No es responsabilidad del Estado. ¿Qué yo les digo a ustedes siempre? Primera línea de defensa de un individuo, ¿quién es? No, pues entonces es la familia. Es en la familia que se permite que en las mesas se hable del adversario como basura, como lo que insinuó la propia María de Lourdes en esa entrevista. Esa familia son responsables de estas narrativas. Es en nuestras comunidades que premian la burla en lugar de los argumentos. Hay padres que le han enseñado a sus hijos, hay maestros que le han enseñado a sus estudiantes cuáles son las posturas de las que están en contra, pero por burla, no dándole las razones correctas, no presentando argumentos inteligentes. La responsabilidad es de las instituciones que se ríen del conservador e irónicamente se indignan cuando ellos son el blanco del tema de conversación. Si de verdad nosotros queremos que nuestra isla no llegue a haber un ataque grave como esto que sucedió este pasado fin de semana en la cena de los corresponsales en contra de ninguno de los nuestros, bueno, pues el trabajo empieza mucho antes de que se planifique la seguridad de un evento, mucho antes de que se planifique un operativo para detener algún evento como este, mucho antes de esas escoltas. Mis respetos para ellos, que hacen un trabajo increíble. Empieza en cómo hablamos de los que no piensan como nosotros. Y mi promesa para este video fue que tú ibas a entender porque lo que pasó con el presidente en Washington es una advertencia para nosotros en Puerto Rico. Yo creo que aquí lo puedes ver bien claro. No se trata solamente de que un hombre quiso hacerle daño. Se trata de una cultura completa que durante años le enseñó a mucha gente que cierto tipo de personas, sabemos clarito quién es, el conservador, el que defiende la vida, el que defiende la libertad, el que nos responsabiliza a todo del Estado, el que promueve la responsabilidad personal. Bueno, pues ese cierto tipo de persona es menos humano y hay que desearle lo peor. Si en Puerto Rico nosotros seguimos entreteniéndonos con el insulto político, ridiculizando al adversario y perdiendo el respeto por la silla que se gana con votos en elecciones legítimas, no podemos decir después que nadie nos avisó. No podemos decir después cuando la violencia deje de ser solo verbal y se convierta en otra cosa. La verdadera defensa de esta isla empieza cuando decidimos que en este país se pueden pelear las ideas, pero nunca se va a cruzar la línea de desear que el otro deje de existir. Y esa es mi postura. Con esto, y yo espero que este video llegue a muchos puertorriqueños y tú me puedes ayudar compartiendo este video y me encantaría leerte aquí en los comentarios.